Bien, nos estaba platicando mi compañero Amador González de la Cruz precisamente sobre este asunto de cómo se rompe el orden constitucional. Morena percibe que si el Tribunal Supremo precisamente generó esta irregularidad y obviamente los panistas pues ven lo contrario, ¿no? Continuamos con tu comentario, Amador, por favor. De la Nación y del Tribunal Electoral del Estado. En tanto, la fracción de Morena en el Congreso del Estado acusaron desde un comunicado conjunto que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortiz Renán, emitió sin facultad alguna la suspensión de cumplimiento de los efectos de la sentencia emitida por el TRIETAM respecto a la instalación de la Diputación Permanente. Y pues bueno, Teo, ya sabemos las reacciones tanto de un grupo como del otro. Para algunos son victorias que gritan a los cuatro vientos, igual la justificación de otros grupos. Casi, Teo, estamos hablando, no he estado en esa situación, pero pues este divorcio, ¿no? De las cuestiones del poder legal, ¿no? Bueno, para mí nos está dejando ver esa parte, ¿no? De la ley. Anteriormente, pues bueno, como lo dijimos alguna vez, Teo, hay justicia para el que tiene dinero, ¿no? Cuestiones legales, si tienes un buen abogado, podrás ganar cualquier juicio mientras tengas, ¿no? La capacidad económica. Y pues bueno, ahorita estamos viendo los poderes, ¿no? Los poderes estatales, los poderes federales, que se están dando este juego de palabras, este juego de artículos, este juego de las constituciones, este juego eh, de contestarte y darle largas. Bueno, es lo mismo que pasa en las leyes mexicanas, ¿no? Civiles, tantos recovecos que hay para poder justificar de una u otra manera el acto. En tu caso, Teo, pues bueno, vamos a esperar en favor de quién esta batalla, que ya próximamente quienes están gobernando van a pasar a ser oposición. Bueno, esa es la postura de Morena. ¿Qué opina, por supuesto, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Amador? Bueno, y para no alejarnos mucho del tema, Teo, vuelvo a repetir que estas cuestiones legales nos están dejando ver una parte de la sociedad política mexicana, pues donde el presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix García Aguiar, festejó que el Supremo Tribunal de Justicia haya emitido una suspensión a la ejecución de la sentencia que emitió el TRIETAM al 29 de agosto, porque se pretendía arrebatar la Diputación Permanente. Expuso, pero pues bueno, las palabras, ¿no? De este diputado, digo, sus palabras políticas, ¿no? Ese que no le duró el gusto a Morena. Algo burlón, algo que bueno, que doble sentido quien lo quiera tener. Y pues bueno, esto seguirá, por ejemplo, la suspensión emitida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado atiende a una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de El Mante en contra de la resolución del TRIETAM, quien afectó a este y otros municipios al intentar tumbar lo resuelto en la sección del 30 de junio. Y bueno, ahí recordemos Mante, ¿no?
quiénes son los fuertes, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía nos falta mucho camino legal que se va a estar dando, y pues bueno, el diputado confirma haber recibido la notificación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes han concedido una suspensión a los efectos de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, a través de la cual Morena pretendía arrebatar el órgano legislativo. Y pues bueno, recordemos que hoy todavía son gobernantes un partido político, esta corriente política a la cual representa esta fracción de panistas, ¿no? Y que de una u otra manera, yo creo que un mes, 3 semanas, menos de un mes, ahora van a pasar a ser oposición. Vamos a ver cómo manejan toda esta situación. Y yo creo que va a tener un gran desgaste político en Tamaulipas. Va a ser algo largo y haciendo lectura, ¿no? De cada gesto, de cada movimiento de estas corrientes políticas. Algo difícil la va a tener el nuevo gobernador, que ya está por entrar aquí en Tamaulipas. Bueno, sí va a ser largo, pero igualmente interesante. En su momento, la serie de resoluciones que se vayan, digamos, solventando, principalmente en este tema del Congreso. Nosotros continuamos en la insistencia de la invasión de esferas que tuvo el Tribunal Electoral. Y olvidémonos el asunto de estar o no facultados. O sea, hay muchos filtros, hay muchas etapas para que un colegiado judicial pueda actuar. Fíjense, le comparto rápidamente. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrascó en un muy profundo debate en torno al método en cómo tendría que analizar la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa. No pudieron siquiera entrar al fondo. Y los ministros que traían precisamente la propuesta, se llamaba de aplicar la inacción de la Constitución, pero eso no entremos en esos detalles. Simplemente esa parte no convenció a los ministros. Se votaría en contra esa propuesta. Entonces, los ministros ponentes retiraron precisamente sus estudios y se irían para cambiar su propuesta, para entonces sí votar y analizar la propuesta de declarar inconstitucional o retirar de la Constitución la prisión preventiva oficiosa. Hoy el presidente de la República pues se dirigió a los ministros, les manifestó su gratitud de haber retirado el proyecto que proponía suprimir la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa. Yo insisto, lo que se retiraron fueron proyectos de resolución que precisamente apuntaban a invalidar esto a partir de inaplicar la Constitución. Hoy, ¿qué existe? Los ministros irán de nueva cuenta a plantear otro método, otro formato de análisis para justificar precisamente el poder analizar a fondo este tema. Pero fíjense, los ministros dieron cuenta de cómo se debe analizar precisamente el estar o no facultados para poder atender un asunto. Y el método que se proponía no convenció al colegiado. Es decir, había detalles muy finos que pudiesen poner en algún momento en entredicho la actuación de los ministros. Y esto, desde mi punto de vista, no lo hizo el Tribunal Electoral del Estado. Justificaron una figura jurídica en el sentido de que se había vulnerado
los derechos del votante. Y bajo ese argumento se fueron sobre los personajes ya votados que están en funciones legislativas. Y sin entender que el poder legislativo es autónomo del poder judicial y precisamente los equilibrios se generan en muchas ocasiones por las decisiones soberanas de cada uno de los espacios. Y para atacar esto que hoy es una controversia, pues existen precisamente acciones de inconstitucionalidad, que creo yo es hacia donde se debió dirigir el esfuerzo. Entonces va a estar bien interesante el asunto, pero por lo pronto ya nos platicó Amador de cómo está el tema. Buenas noticias, todo el estado de Tamaulipas se encuentra ya en semáforo verde. Hay una muy importante baja en torno a contagios por el COVID-19. Estuvo 2 meses en naranja, amarillo, inclusive se llegó al rojo y hoy ya se amanece con el color verde en el semáforo epidemiológico. El dato más preciso es de la Secretaría de Salud. Se registraron ayer 88 nuevos casos de COVID sin ninguna defunción. El conteo general desde el arranque de la pandemia es de 177,167 personas con contagio desde el inicio. Cantidad enorme, ¿no?, que se ha registrado en Tamaulipas y así en muchas partes de la República Mexicana. Esto no quiere decir, lo hemos insistido, en que se baje la guardia. Por el contrario, hay que estar muy, pero muy, muy atentos a el asunto de protegernos, de cuidarnos. Bueno, pues ojo con esto, ¿eh? Washington ha declarado emergencia ante la llegada de inmigrantes procedentes de Texas y Arizona. La alcaldesa de Washington, ella es Muriel Bowser, declaró esta emergencia porque hay que recordar que los gobernadores de Texas y de Arizona han tomado la decisión de no repatriar o expulsar del territorio norteamericano a los migrantes, sino subirlos a autobuses y dirigirlos directamente a otros estados que promueven pues leyes más digamos nobles hacia los migrantes y están siendo ocupados como carnada, como carnaza, como, híjole, con un desprecio total y absoluto. Cerca de 7,600 migrantes que el señor Greg Abbott ha mandado a Washington desde abril. Y en el caso de Arizona, se han enviado desde agosto a 1,500 migrantes. En el caso han llegado a Nueva York, a Chicago y ahora a Washington. Fíjense, como el 90% de los migrantes que llegan a Washington en estos autobuses continúan hacia otros destinos en cuestión de horas o días, según esto que se han comentado por algunos voluntarios que lógicamente asisten en el arribo de estos autobuses, ¿no? La alcaldesa de Washington, la gobernadora, corrijo, comentó que la ciudad está preparada para que aumenten los cruces fronterizos en el otoño boreal, en el otoño, cuando se espera que Texas y Arizona envíen cientos de autobuses adicionales a Washington. Híjole, la verdad es que qué manera tan desagradable no sé ni cómo llamarle, de despreciar al ser humano, ocuparlos como animales, ¿no? Aquí no te quiero, te subo un camión, vete a otro espacio y allá que vean qué hacen contigo. Aquí simplemente vas de paso, no te regreso, pero vete. Aquí no tenemos absolutamente nada que tratar con ustedes. Esa es la manera de desprecio xenófoba, racista, clasista de los gobernadores de Arizona y de Texas. Y mire que Greg Abbott, pues ahí está cruzando la frontera, ¿no? Tiene, por supuesto, influencia muy, muy dura ahí en Brownsville, Callen, en Harlingen, en Laredo, toda esta zona fronteriza, toda esta franja, que pues obviamente la vida cotidiana, en especial con los mexicanos, pues es así, del día a día. Y el cruce a lo largo del río Bravo, pues usted lo ha escuchado, es permanente.
Nada justifica la migración ilegal en Estados Unidos, pero el trato, el desprecio, eso es lo que jamás podemos nosotros aprobar de este tipo de gobernantes que proceden con una ideología o que tienen una ideología con alta carga de ultraderecha, que, bueno, pues ven a la supremacía blanca como la única alternativa, digamos, leal o reglamentaria, ¿no? De poder estar en tranquilidad con los terceros, con la sociedad. Pero bueno, es un tema muy lamentable que nos duele, sin lugar a dudas nos duele. De regreso le platico sobre el cambio de clima, de las lluvias a lo cálido. Temperaturas fuertes habremos de tener en varias partes del estado. Retornamos.